Siempre había oído a mis compañeros en el paradero relatar sus historias. Algunas hablaban de lo paranormal, otras narraban asaltos sufridos y las más frecuentes eran encuentros fortuitos con pasajeros. Yo, por mi parte, nunca había vivido tales experiencias hasta aquel fatídico día. Prefiero mantener en secreto los lugares donde tuvieron lugar estos acontecimientos por cuestiones de privacidad. Era el mes de octubre del año 1998. Llevaba 2 noches seguidas sin poder dormir y cuando finalmente lo hacía, una extraña pesadilla me atormentaba. En esos sueños me convertía en la víctima de un secuestro brutal. Los criminales me amarraban y sellaban mi boca con cinta, exigiendo un rescate a mis desesperados familiares. Mi encierro se desarrollaba en un cuarto siniestro dentro de una cabaña abandonada, alejada de la civilización. La pesadilla culminaba cuando, frustrados por la falta de dinero, decidían arrastrarme hacia un árbol. Allí, con un disparo en la cabeza, daban fin a mi existencia. Las 2 veces me desperté exaltado, sudando y con una extraña sensación que finalmente se convertía en alivio al descubrir que todo había sido una pesadilla. Lo más extraño de todo fue cuando salí a trabajar aquel día en mi taxi, ya que los hechos que ocurrieron luego cambiaron mi percepción de la vida y de las cosas que uno no termina de entender en este mundo. Resulta que me sale un servicio para llevar a una familia cerca de un campo recreacional, de esos a donde van numerosas familias a reunirse, a hacer parrillas y pasarla bien, desconectándose totalmente del bullicio y complicado tráfico de la ciudad. En el trayecto solo divisaba campos de cultivo y vastos descampados. Todo transcurría con normalidad, sintiéndome complacido por la buena perspectiva de un viaje de ida y vuelta, una buena paga y una deliciosa comida. Sin embargo, la vida tenía sus propios designios y pronto me vi conduciendo cerca de un camino que me resultaba aterradoramente familiar. Allí, una casa de estilo cabaña se erigía junto a un árbol, una réplica exacta de lo que había experimentado en mis pesadillas. Pero eso no fue lo más aterrador, sino el hecho de ver a 2 hombres sentados en la entrada de esa casa rústica que se reían y bebían unas cervezas. Mi semblante cambió de inmediato, comencé a sudar frío, pero traté en todo momento que mis clientes no lo notaran. No podía encontrar una explicación lógica para lo que me estaba sucediendo. Mis manos apretaron con fuerza el volante del taxi mientras continuaba conduciendo hacia el campo recreacional, pero mi mente estaba atrapada en un abismo de terror y confusión. Los 2 hombres que se sentaban junto a esa cabaña, bajo ese árbol, eran idénticos a los secuestradores de mi pesadilla. Sus risas malévolas resonaban en mi cabeza como un eco siniestro. A medida que me acercaba al campo recreacional, la sensación de inquietud y malestar no disminuía. Mis pensamientos se enredaban en una maraña de dudas y miedo. ¿Era solo una coincidencia espeluznante? ¿O acaso había algo más oscuro y retorcido detrás de todo esto? Cuando llegamos al destino, la familia se despidió con agradecimientos y se adentró en el campo. Yo estacioné el taxi en un rincón apartado y traté de calmarme. No podía dejar que el miedo me dominara. Debía mantener la compostura. Pasaron las horas y la ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Observé el reloj una y otra vez, preguntándome si debía contarles a mis clientes sobre lo que había visto en el camino. Pero, ¿cómo podía explicarles que los hombres en la cabaña se parecían a los secuestradores de mis pesadillas? Seguramente pensarían que estaba loco. Finalmente, cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, la familia regresó al taxi. Mientras nos alejábamos del campo recreacional, la tensión en el interior del vehículo era palpable. No podía evitar mirar nerviosamente hacia la cabaña al pasar cerca de ella nuevamente. Los hombres ya no estaban allí, pero algo me heló la sangre por completo.
Cuando hice un esfuerzo y enfoqué mi vista en el árbol y pude notar un trozo de cinta adhesiva en el tronco, igual a la que tenía en mi pesadilla. ¿Cómo era posible que un árbol que solo había existido en mis sueños se manifestara de manera tan macabra en la realidad? Nadie dijo una palabra durante el viaje de regreso a la ciudad. La familia parecía sentir mi incomodidad, pero yo no podía hablar de lo que había experimentado. Sabía que sonaría delirante y absurdo. Llegamos al punto de partida y mis clientes se despidieron rápidamente. Me pagaron generosamente y se marcharon. Nunca volví a pasar por ese camino ni a mencionar lo sucedido a nadie. Aquel episodio cambió mi percepción de la vida y me hizo cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Me había enfrentado a un abismo de lo desconocido, donde los límites entre los sueños y la vigilia se desdibujan y donde acechaba un horror insondable que desafiaba toda explicación lógica. Desde entonces, nunca volví a ser el mismo y la sombra de ese día oscuro siempre me acompañaría, recalcándome que existen fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión, esperando en las sombras para revelarse en los momentos más inesperados.